Esto es Querigma, un mensaje al corazón. Bienvenidos. Querigma, un mensaje al corazón. Señor, te doy infinitas gracias porque tú eres nuestro pastor. Te doy gracias porque contigo nada me faltará, porque tú me haces reposar en verdes pastos. Me conduces, Señor, hacia las fuentes tranquilas. Tú, Señor, repara mis fuerzas. Tú, Señor, me guías por el sendero justo, porque haces honor a tu nombre. Señor, y estoy seguro que aunque pase y camine por cañadas oscuras, no voy a tener miedo, porque tú vas conmigo y así lo has prometido, porque tu vara y tu cayado siempre me sosiegan. Gracias, Señor, porque tú preparas una mesa ante mis enemigos, porque tú me unges la cabeza con perfume. Gracias, Señor, por eso en esta mañana proclamo que tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, porque yo, Señor, deseo habitar en tu casa por los años sin términos, porque quiero, Señor, caminar en tu voluntad, hacerle el bien a mis hermanos y vivir de acuerdo a tu palabra. Gracias, Señor, por esta mañana y por esa oportunidad que tenemos de alabarte, de glorificarte y de darte infinitas gracias. Por eso, queridos hermanos, vamos a meditar en este día el Evangelio de San Lucas en el capítulo 17, versos del 11 al 19. Y el texto nos recuerda que yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en un pueblo, vinieron a su encuentro 10 leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y mientras iban de camino quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se echó por tierra a los pies de Jesús dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿no han quedado limpios los 10? Los otros 9, ¿dónde están? ¿No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay varios elementos importantes para nuestra meditación en esta mañana. Jesús iba de camino a Jerusalén y pasaba entre Samaria y Galilea. Recuerden que la misión de Jesús fue predicar el evangelio en las aldeas, en los pueblos y en todo lugar. Iba con una buena nueva, con un mensaje de transformación, de renovación, de conversión y de cambio interior. Pero entró en un pueblo y vinieron a su encuentro 10 leprosos. El leproso no tenía vida pública, estaba siempre viviendo a las afueras del templo y del pueblo. No tenía vida social, era ignorado y era excluido de la comunidad. Los leprosos siempre estaban con una campanita que indicaban que la gente tenía que alejarse, porque aparte de eso, la prescripción cultural lo afirmaba de que no se podían acercar a los leprosos porque podían contagiarse. Por tanto, el leproso siempre estaba bajo la mirada del desprecio. Y aparte, la enfermedad para los judíos venía también como consecuencia del pecado. Es decir, era el pecado que se había anidado en el corazón de estos leprosos. Y la gente se alejaba de ellos. Pero esos leprosos, sabiendo y conociendo la autoridad de las palabras del maestro, tal vez habían escuchado a las afueras del templo que Jesús sanaba y que Jesús liberaba. Algo sucedió, algo espectacular. Desde la distancia empezaron a gritar: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Y esto me recuerda inmediatamente el salmo que dice que si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo libra de sus angustias. Aquí la angustia, el dolor y la desesperación se convierten en un grito, se convierten en oración. Sí, porque aunque tú estés allí afligido, abatido,
tú puedas estar en este momento sumido en tristeza y en dolor. Cuando tú invocas el nombre de Jesús, cuando le entregas al Señor tus pesares, tus penas, tu dolor, el Señor siempre está dispuesto a escucharte. Te escucha, está atento a lo que tu oración le dice. Y aquí están estos leprosos a la distancia gritándole a Jesús su única salvación, y lo único que piden es compasión. Piden compasión. Ten compasión de nosotros, porque en la compasión está la liberación, en la compasión está la sanación, en la compasión está el hecho de que Jesús lo reconozca como parte importante de la comunidad. En la compasión está la inclusión, en la compasión está la misericordia. Y Jesús inmediatamente al verlo les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. No los tocó, no hizo ningún signo, solo dio una palabra tuya y mi criado sanará. Así como ese gran funcionario público. Y ahora en este momento el Señor les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. ¿Y por qué a los sacerdotes? Porque los sacerdotes eran los encargados de dar la carta y el reconocimiento de que estos hombres ya podían vivir dentro de la comunidad, ya podían ser incluidos en la vida comunitaria y por tanto no podían ser rechazados ni ignorados. Hacían parte de una comunidad, y eso es lo lindo que hace el maestro. Jesús a nadie rechaza, el maestro no rechaza a nadie. Al contrario, con su amor y con su palabra, lo único que hace es que el hombre se sienta partícipe de un proyecto tan grande que se llama Reino de Dios. Y por eso buscaba a los pequeños, por eso buscaba a los excluidos, por eso buscaba a los pecadores y por eso buscaba a los insignificantes y a los pobres, para hacerles entender que en el reino de Dios todos tenemos participación y todos tenemos importancia en el corazón del Padre. Y el texto continúa y dice que mientras iban de camino quedaron limpios, porque ellos iban obedeciendo una palabra: busca el reino de Dios y lo demás se dará por añadidura. Cuando tienes en tu vida a Jesús como centro, prepárate, porque el Señor suplirá tus necesidades. El Señor estará contigo, no te dejará. De lo demás se encarga el Señor cuando tú aprendes a caminar guiado por una palabra que Jesús te ha dado y que Jesús te ha dicho. Pero sucede algo espectacular. Cuando nosotros recibimos de parte del Señor grandes bendiciones en nuestra vida, debemos tener una actitud que no puede faltar nunca en la vida cristiana, y es la gratitud. Eran 10 leprosos, los 9 se fueron. Tal vez se olvidaron de quién los había sanado y los había curado. Como nosotros, que somos ingratos en la vida, vivimos bajo el desagradecimiento, somos ingratos. Pero hubo uno que era samaritano y ni siquiera judío. Tomó la palabra Jesús y le dice: ¿dónde están tus otros compañeros? Y él inmediatamente, el rostro en tierra, le agradece a Jesús, le agradece al maestro, le dice: gracias porque definitivamente has tenido compasión. Gracias por todo eso. Y el Señor le dijo: vete, levántate, tu fe te ha salvado. La fe tiene mucho que ver con el agradecimiento, y el agradecimiento tiene que ver mucho con la confianza. Este hombre se regresó, se arrodilló y le dio gracias a Dios por todo lo que había vivido. ¿Tú quieres aprender a recibir gracias del cielo? Aprende a obedecer y aprende a agradecer en medio de tus carencias. Aprende a obedecer y alabar a Dios en medio de la lluvia. Aprende a agradecer a Dios en medio de la tormenta. Aprende a bendecir a Dios en medio del combate. Aprende a bendecir a Dios en medio de tu llanto. Y cuando lo empieces a alabar en medio de tu llanto, la tormenta cesará, la paz llegará y tu corazón recibirá del cielo la bendición que tanto has esperado. Que el Señor en este día te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querigma, un mensaje al corazón. Dios contigo.